Muy buenas, jugones. Esto es Torretoken y en unos minutos vas a ver cómo jugar a Dixit Odyssey sin necesidad de leerte el manual. Dixit Odyssey es la versión grande para grupos grandes del típico Dixit original. Es un juego sobre todo social y de deducción psicológica en el que tendremos que contar una carta o describirla o narrarla de manera que no sea demasiado obvia ni demasiado difícil de adivinar. De esa manera, si adivinamos cartas o si las contamos apropiadamente, ganaremos puntos. Al final del vídeo, por supuesto, lo analizaremos, veremos las opiniones, lo bueno, lo malo, para que sepas si este juego es para ti. Así que directamente vamos a ver cómo jugar a Dixit. Dixit Odyssey es un juego de 3 a 12 jugadores en el que en cada turno un jugador actuará como narrador y describirá de alguna manera una carta onírica que elegirá de su mano para que el resto de jugadores traten de adivinarla. A su vez, los demás jugadores intentarán confundir a los otros para que voten sus cartas. La preparación es muy simple. Colocamos el tablero en el centro de la mesa, que es donde iremos llevando la puntuación durante la partida. Cada jugador elige un color, coge su conejito y lo coloca en la casilla 0 del marcador. Después barajamos todas las cartas y repartimos 6 cartas a cada jugador. El resto se deja en un mazo en el centro de la mesa. Además, cada jugador también coge las 2 ruedas de votación de su color. Y con esto ya está todo listo. Ahora vamos a ver cómo funcionan los turnos. En cada ronda hay un jugador que será el narrador. Se puede decidir al azar quién lo será. El narrador mira sus 6 cartas y elige una de ellas, la que le inspire la mejor idea. Entonces, sin enseñar la carta a nadie, tiene que dar una pista en voz alta en relación a esa carta. Esta pista puede ser lo que quiera: una palabra, una frase, una canción, un sonido, una referencia o toda una historia, lo que se le ocurra. Por ejemplo, en esta carta del narrador, el mono está a punto de hacer trizas este osito de peluche. Así que el narrador piensa que una buena pista podría ser unas últimas palabras. Ahora el resto de jugadores, escuchando esa pista, tienen que elegir de su mano la carta que mejor encaje con la pista que ha dado el narrador. Por ejemplo, el jugador rojo acaba eligiendo esta carta. Cree que puede ser ideal, ya que los hombres alrededor del elefante están pensando cómo utilizarlo cuando el elefante ya no esté vivo. Así que podría ser una buena carta para la pista unas últimas palabras. El jugador azul, a su vez, tiene esta carta de la mano con un pueblo en su poder, que podría destruir en cualquier momento, así que también pega con la descripción de unas últimas palabras, y la escoge. Por su parte, el jugador verde no tiene ninguna carta que aparentemente esté relacionada con la pista unas últimas palabras, así que elige esta porque le parece la más tétrica. Sin embargo, el jugador violeta sí que tiene una muy buena carta, y es que ve esta en el que un náufrago navega por un mar embravecido con un tiburón, y sí que podrían ser sin duda sus últimas palabras. Y el jugador amarillo también encuentra entre sus cartas una que podría encajar, ya que estos animales podrían estar enfrentándose a sus últimos momentos por el incendio, así que encaja también con la pista. Cuando todos han elegido una carta, se la dan al narrador boca abajo, sin que los demás vean cuál han elegido. El narrador recoge todas las cartas, las mezcla con la suya propia y las coloca en la mesa boca arriba, poniendo cada una en los huecos alrededor del tablero central. Habrá tantas cartas expuestas como jugadores jueguen, y solo una es la correcta. En ese momento empieza la fase de votación. Todos los jugadores, excepto el narrador, tienen que votar en secreto cuál creen que es la carta original del narrador, y cada jugador tiene 2 votos. Para eso utilizan 2 ruedas de votación y eligen el número de la carta que creen que es correcta sin que nadie lo vea.
Pueden votar a cartas diferentes o pueden votar a la misma carta con sus dos votos. Evidentemente, los jugadores no pueden votar a su propia carta, no tendría sentido. Cuando todos han votado, se revelan todos los votos a la vez y los jugadores colocan cada rueda de votación encima de la carta correspondiente votada. Se empieza primero sumando los puntos que gana el narrador. En el caso de que algunos hayan acertado la carta correcta y otros no, el narrador conseguirá 3 puntos. Así que conseguirá 3 puntos si al menos un jugador vota su carta. Por otro lado, el resto de jugadores ganará 3 puntos por cada voto que haya dado a la carta correcta. El jugador rojo tiene un voto a la carta correcta, por eso consigue 3 puntos. Los jugadores verde y violeta también tienen un voto, así que también consiguen 3 puntos. Y como el jugador amarillo ha puesto sus 2 votos a la carta correcta, obtiene 6 puntos. Pero además ganará 1 punto por cada voto de otros jugadores que haya recibido su carta. Por ejemplo, la carta del jugador rojo ha obtenido 1 voto de otros jugadores, así que consigue 1 punto. La carta del jugador azul también tiene un voto, así que también consigue 1 punto. Y lo mismo ocurre con la carta del jugador violeta. Así que por eso, aparte de tratar de adivinar la carta del narrador, es importante elegir bien la propia carta para hacer pensar al resto que es la correcta, y así ganar algunos puntos extras que pueden marcar la diferencia. En el caso de que nadie haya votado la carta correcta, el narrador no ganará ningún punto, y todos los demás recibirán 2. Si por el contrario todo el mundo acierta la carta con sus votos, el narrador tampoco ganará nada y los demás todos se llevarán 4 puntos. Así que la estrategia del narrador está clara. La pista debe ser sutil, ni muy fácil ni demasiado difícil, para que así se asegure de que solo unos pocos o solo uno adivine su carta. Después de contar todos los puntos, cada jugador mueve su conejito en el marcador según los puntos que haya conseguido. Una vez hecho eso, termina la ronda. Cada jugador roba una carta para volver a tener 6 en la mano. Si el mazo se acaba, se barajan las cartas descartadas y se forma uno nuevo. Y entonces el turno del narrador pasa al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj, para que así cada ronda tenga un narrador diferente. De esa manera se va jugando ronda tras ronda, hasta que al final de una ronda algún jugador alcanza o supera los 30 puntos. Al alcanzar los 30 puntos o superarlos, se le puede dar al jugador una ficha de más 30 para que sepa que ese jugador ha dado ya una vuelta. En ese momento en el que alguno alcanza esos 30 puntos o los supera, se termina la partida, y el que tenga más puntuación gana. Y si 2 jugadores tienen los mismos puntos al final, comparten la victoria. Hay una pequeña variante para las partidas de 3 jugadores, y es que en este caso los jugadores deben tener 7 cartas en la mano en vez de 6. Y cada jugador que no sea el narrador debe elegir 2 cartas falsas en vez de una. El resto de las normas son totalmente iguales. Esto es Dixit Odyssey, como veis un juego diferente de deducción psicológica y muy rápido y sencillo de jugar. Tan rápido y sencillo que por experiencia lo pueden jugar desde los niños hasta los abuelos. Y la gran ventaja de este en concreto es que lo pueden jugar hasta 12 jugadores y funciona de maravilla, ya que los turnos son simultáneos y no hace falta esperar el uno al otro y no se hace pesado. Al contrario, es rápido y fluido. En este caso la jugabilidad y el diseño van de la mano. Y es que el diseño de las cartas lo es todo en Dixit. Y en eso Dixit no falla. Las cartas son alucinantes, tienen un diseño espectacular, muy onírico, con diferentes aspectos y por supuesto con temas muy diferentes. Lo bueno es que las cartas de Dixit dan posibilidades prácticamente infinitas. Y es que una misma carta se puede interpretar de un sinnúmero de formas porque al final la imaginación es infinita. Así que podríamos decir que la calidad de las cartas, el diseño es precioso y es un 10.
Eso sí, quizás no la cantidad de cartas de la caja básica. Dado que Dixit se basa básicamente y exclusivamente en sus cartas, el tablero poco más tiene, y las cartas son lo que hacen que la partida siga rodando, quizás 84 cartas, que son las que vienen en la caja básica, se pueden quedar un poco cortas, depende cómo lo veas. Por una parte, es verdad, como ya he comentado, de que cada carta se puede interpretar de un sinnúmero de maneras y que al final una misma carta que has visto 20 veces la puedes contar, le puedes hacer un ruido, una historia o quizás una interpretación interna entre dos jugadores que quizás nunca antes la habías dado. Además, si juegas con diferentes personas, cada mente de cada persona funciona de manera diferente y ahí está la gracia del juego. Pero es verdad que es un juego en el que se agradece la variedad. Lo cierto es que con 84 cartas en una o dos partidas es muy posible que todas las cartas hayan pasado al menos una vez por la mano de algún jugador. Y aquí viene mi primera recomendación, y es que si estás pensando en comprarte Dixit o ya lo tienes, yo te diría que empezaras a pensar en comprar alguna de las expansiones. Las expansiones de Dixit lo único que tienen simplemente son más cartas. Cada una de las expansiones viene con 84 cartas nuevas, y hay que decir que estas cartas son espectaculares, igual que en la caja básica o incluso mejores. Hay muchísimas expansiones a día de hoy, así que te recomiendo mirar en internet cuál es el estilo de cada expansión, porque cada expansión tiene como su tema o su estilo, ver cuál te gusta más y comprarte ese pack de 84 cartas. Al final puede llegar a ser un juego de coleccionista en el que colecciones todas las cartas y cuanta más variedad haya en la partida, mejor. Así que un punto negativo sería que quizás yo habría metido el doble de cartas en la caja básica. Entiendo que el coste, por supuesto, habría sido mayor. Y además te comento otro pequeño punto negativo que yo le puedo ver a este juego Dixit, que es la forma de contar los puntos o el tablero de puntuación. Incluso la norma para puntuar en sí. Y es que, como hemos visto, el jugador que llega a los 30 puntos es el que inicia el final de la partida. Y claro, si lo hacemos de esta manera, es muy posible que no todos los jugadores hayan pasado por ser el narrador o el cuentacuentos el mismo número de veces, lo que implica que es un poquito injusto, ya que el narrador o el cuentacuentos gana puntos de manera diferente, por lo cual lo justo sería que todos los jugadores de algún modo fueran los cuentacuentos el mismo número de veces. Por eso yo te recomiendo jugar con una norma que está fuera de las instrucciones y que a nosotros nos funciona, a nosotros nos gusta mucho más y que nos parece más justo. Y es que al inicio de la partida decidimos entre todos cuántas rondas de cuentacuentos va a haber. De esa manera sabemos cuándo va a terminar la partida. Normalmente con 2 o 3 rondas es suficiente. Y es justo, ya que todo el mundo pasa por ser narrador ese número de veces y todos cuentan con las mismas oportunidades de ganar puntos. Así que lo que hacemos es que cuando un jugador pasa de los 30 puntos, a este se le da una fichita del más 30, como ya viene en la caja, y vuelve a empezar el tablero. Es verdad que si juegas a muchas rondas, es posible que los que vayan primeros le den varias vueltas a ese tablero, más de 2. En ese caso simplemente puedes poner al conejito de una manera diferente o darle un token o una señal de que lleva tantas vueltas. Fácil de solucionar. Por eso quizás echo de menos un tablero que tuviera más numeración, en el que no hiciera falta dar fichas de más 30. Pero bueno, al final es un detallito por si lo queréis implementar en vuestras partidas. Yo lo recomiendo. Aparte de estos puntitos negativos, Dixit es un gran juegazo de su estilo, un juego que ya es un clásico, que cuenta con muchísimas expansiones, con muchísima reputación y que realmente para grupos grandes con diferentes personalidades y sobre todo a los que no les den pereza contar o imaginar ciertas interpretaciones para las cartas, funciona de maravilla. Y si ya te gusta el tema de las cartas coleccionables, la verdad es que Dixit te puede servir para esto, porque son cartas preciosas que son dignas de estar en un álbum para enseñar. En BoardGameChick se le da una puntuación general de 7,4 con una dificultad muy baja y con partidas que duran sobre los 30 minutos. Déjame en comentarios si tienes Dixit, si te gusta este juego o hay otros del estilo que funcionan mejor. Muchísimas gracias por estar aquí, siempre bienvenidos, nos vemos en Torre Token. Ha sido un placer tenerte en Torre Token. Si te gusta el mundo de los juegos de mesa y el contenido, dale a like. Lo agradeceremos enormemente. Y no te olvides de suscribirte dándole a la campanita para no perderte nada. Los mejores tutoriales, tendencias, partidas en directo y consejos sobre juegos de mesa. Comenta tu opinión libremente y comparte el vídeo a quien le pueda interesar. Las puertas siempre estarán abiertas, vuelve cuando quieras. Nos vemos aquí en Torre Token.